es envidiable cómo han capitalizado la experiencia y a ellos no los sorprendió o implementaron el teletrabajo con motivo de la pandemia. Esto ya es una tendencia que ha traído en el país, pero claro, es otra economía, otra cultura, otra forma de entender con proactividad la productividad laboral. Y esto, pues obviamente no estamos comparados con esos países, nada que ver con Holanda o Países Bajos en este sentido, pero son la nación número 1 más sofisticada en su legislación. Quiero agradecer ya en este momento a nuestros amigos que nos siguen en redes sociales, principalmente en Facebook, a quien saludo con bastante aprecio, mucha gente que me sigue, que me hace comentarios. La verdad, una comunidad muy agradecido con ellos porque me han apoyado para ir creciendo y dar contenidos que generen valor, que generen ideas y que puedan tomar como base para elegir y tomar su mejor decisión. Les doy los muy buenos días, bienvenidos. Entonces, estoy hablando de una introducción de que en México hemos adoptado legislaciones o modelos de regulaciones de otros países o que nos imponen ciertos organismos internacionales para adecuar y que en materia del trabajo no ha sido la excepción. Tan es así pues, la ratificación de los últimos 2 convenios para adecuarnos al tratado entre Estados Unidos, México y Canadá. Tuvimos que hacer cosas. Para temas de lavado de dinero, la GAFI con las 40 recomendaciones tuvimos que hacer cambios a las leyes penales y al código. Bueno, leyes penales, el Código Fiscal de la Federación y a la Ley Federal para combatir el terrorismo y las operaciones con recursos de procedencia ilícita y muchas legislaciones que hemos traído de modelos italianos, europeos, principalmente el IDE, el IETU y copias que hemos traído mal a México y el caso del teletrabajo que lo quisimos meter con calzador con el tema de la pandemia cuando sabemos que ya había intentos de hace algunos años, desde el 2012, cuando se incorporó el famoso artículo 311, segundo párrafo, que se equivocaron porque los legisladores no estudiaron y no sabían la confusión que estaban creando entre trabajo a domicilio y el trabajo con uso de tecnologías de la información, que ese es un motivo de la reforma, haber eliminado el segundo párrafo del artículo 311 que se refiere a trabajos desarrollados a distancia, pero con el empleo de tecnologías de la información. Al quitar ese segundo párrafo, pues quedan los artículos vigentes de 10 artículos que quisieron regular, que es del 330A al 330K de la Ley Federal del Trabajo, como los nuevos numerales que regulan el teletrabajo. Y cuando me incorporo a Facebook estoy hablando precisamente de que esta ley que tenemos, que está desde mi punto de vista, le falta y le sobra todo, que es incongruente. 10 artículos no son suficientes cuando en otras naciones los artículos son más amplios, son más estructuras. Y comentaba yo que los neerlandeses, Países Bajos, es en la investigación que estoy haciendo metodológicamente, es el país número 1 que tiene la mejor legislación y la mejor adopción cultural en la vida laboral de la modalidad de teletrabajo. Realmente si tuviéramos que aprenderle a alguien, según la Organización Internacional del Trabajo y otras algunas comunidades de sindicatos internacionales, pues es precisamente a Países Bajos. De ahí en Europa existen legislaciones que no son tan nuevas, pero que tienen esta experiencia, decía Francia, Bélgica, Alemania, Suiza. Pero, curioso, España pensaba que el teletrabajo era una cosa del pasado. Pensaba como pensamos los mexicanos en ese sentido. Será que la madre patria, la sangre llama, pero bueno, les puedo decir curiosidades nada más, que por ejemplo la Ley Federal del Trabajo cuando se modificó sustancialmente en 2012, nuestro decreto salió publicado el 30 de noviembre del 2012 y quiero decirles que el 30 de octubre, o sea, un mes antes, España estaba haciendo los mismos cambios que México hizo en 2012, nada más que su decreto fue el 30 de octubre. Es decir, la ley española del trabajo, la legislación laboral española, su modificación sustancial, que México también la tiene a partir de 2012, ellos también la tienen en ese año, además que un mes antes, 30 días antes. Ellos su decreto fue del 30, el decreto real fue el 30 de octubre y en México fue el 30 de noviembre. Curiosidad, júzguelo usted. Pero hoy con el teletrabajo y la pandemia resulta que el día 22 de septiembre del 2020, entrando en vigor en octubre, creo que fue el 10 o el 13 de octubre, entra en vigor el teletrabajo en España. O sea, otra vez, curiosidad, bueno, pues pareciera que mientras se estaba discutiendo este tema, México alcanzó a copiarle de la ley que es por decreto real, que es el decreto 28/2020, el decreto real español, que regula por primera vez todo el tema de teletrabajo en España. Si ustedes leyeran, y yo les voy a compartir material para ahorrarles ese trabajo, si ustedes leyeran
¿Esto de qué nos sirve? Ustedes dirán, Rubén, pero estás en México. Sí, señores, estamos en México. Pero en términos del artículo 17 y 18 de la legislación laboral y el derecho comparado, que son fuente de generación de derecho en México, y el artículo 6 de la Ley Federal del Trabajo establecen que México podrá y deberá apegarse al uso de tratados internacionales o al uso de otras fuentes internacionales del derecho, como es el 17 y el 18 de la ley laboral, para permitir que la cobertura de los derechos humanos laborales alcancen la mayor protección. O sea que no estoy hablando de algo ocioso, no es que me guste estar hablando de Europa o de América Latina, estoy hablando de algo real. Porque los casos que se van a presentar, este enfoque que le vamos a dar este 3 y 5 de febrero, el enfoque que le voy a dar es precisamente cuál es esa experiencia de derecho comparado que le hace falta a México, que México no tiene bien enfocada y que podemos tomar parte de estas experiencias internacionales para volcarlas. Así fue como yo lo hice durante 2020 sin tener legislación de teletrabajo. Muchos patrones, muchas empresas quisieron acondicionar sus relaciones laborales y no había ley y tuve que tomar lo que había por parte de los legisladores hasta ese momento, pues era la ley de 1970 con las modificaciones de 2012, apoyándome en estos artículos, el 6, 17 y 18, el artículo 25, fracción 4 y fracción 9 de la legislación laboral. Y esto permitía entender por qué teníamos que acondicionar las condiciones de trabajo y las cuestiones de pactar todos los ajustes que requerían esta situación. Yo lo he dicho, que no porque estés en casa confinado con motivo de la pandemia te vuelve un teletrabajador. No puedes adoptar esa figura. Además estás confundiendo lo que es una oficina virtual con lo que es una oficina esporádica o con estar en otro lugar que no necesariamente sea tu casa. Hoy, por ejemplo, sabemos que hay empresas que están en algunas modalidades como las llamadas coworking o las station work, que son nuevas modalidades de negocios en la que la gente está afuera o alrededor del centro de negocios. En algún material que yo di previo de esta plática de teletrabajo, exponía que esta figura nace en los 70s con la crisis del petróleo, en donde pues el uso de energético no había transporte público, no había autos, no había camiones y la gente no podía ir a trabajar porque había crisis petrolera, no había energético, no había gasolinas y esto provocaba que mucha gente se quedara en su casa a trabajar en la medida que su actividad fuera compatible o posible. Claro, en esos años no se hablaba de las tecnologías de la información, pero sí fue un fenómeno como antecedente que lo he dejado ahí en su material. Entonces, amigos, España, a partir con ese decreto del decreto 28/2020, tiene la novedad en Europa, un país europeo, España, y lanza la cuestión de teletrabajo. México se da cuenta de que ya España va avanzado, que ya publica y está en vigor, analiza las discusiones del sector patronal que sí tuvo voz y voto en estos cambios, lo que no sucedió en México. En México se trajeron algunas cositas de otros países, de América Latina, principalmente de Panamá, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, y las quisieron incorporar, aunque déjenme decirles que de estos países, también en América Latina, Colombia, Brasil, Venezuela, han tenido muchas adecuaciones en contexto a la pandemia en materia de teletrabajo, pero la legislación más avanzada en este sentido ha sido la panameña y la argentina, que si ustedes leen lo que estamos legislando también tiene pedacitos de esas leyes y que México, insisto, metió de chile, de dulce y de manteca y quiso meterlo a la mexicana. Uno de los aspectos que quedan muy resaltados, que eso sí está impreso, lo decía la Organización Internacional del Trabajo, existen más de 60 conceptos de lo que es esta figura del teletrabajo. Y México de esos 60 no tiene ninguno, creó el suyo, pero mal. Entonces, hoy ha difundido información que ha tergiversado el alcance de esta situación. Entonces, pudiéramos, para ir concretando, amigos, decirles que el trabajo a distancia es el género, ¿no? Es como si tuviéramos un círculo gigante y yo dibujo así lo que es el trabajo a distancia, y en el trabajo a distancia va a haber 2 o más círculos. Dentro de esos círculos está el trabajo a domicilio, el teletrabajo, el trabajo remoto y el trabajo virtual. Estos círculos dentro del trabajo a distancia se vuelven especies del género y estamos confundiendo que el teletrabajo es el único círculo que debemos mirar. Es una equivocación. Por eso les digo, y este programa busca sensibilizarlos para que tomen la mejor decisión. Entonces, yo les hice llegar esos 2 materiales.
Y hice llegarles una guía. Déjenme ver dónde es. No proyecten mi material, nada más, permítanme. Esta guía fue elaborada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que ahora ustedes ven en pantalla, en el sentido de voy a partir del análisis de lo que la autoridad cree que debe hacerse, de los puntos que están tomados de la legislación laboral con los cambios que se producen. Este material lo tienen ustedes, está en PDF. No lo toqué yo porque no es el fin, no quise hacer, tengo mis láminas que también se las mandé, pero quiero decir lo que está ahí. Esa es la parte que vamos a ir entendiendo entre hoy y el viernes en el tema del teletrabajo. Voy a ir dando explicación. Regularmente ustedes saben que me enfada leer láminas, no es mi estilo estar leyendo láminas ni llenarlos de letras, pero esto sí es importante. ¿Por qué? Porque en materia de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en las inspecciones que lleguen a realizar a empresas que decidan implementar estas medidas, van a basarse en esta guía. Entonces yo quiero que ustedes se lleven el día de hoy este análisis partiendo de cómo lo leo yo como abogado, cómo lo debo estar entendiendo y darles mis apuntes para que ustedes tomen ahí su mejor decisión. Al final de estos 2 módulos vamos a tener lo que es unas conclusiones. Vamos a llegar a unas conclusiones en el sentido, yo los invito a los que estén en Facebook, obviamente van a tener nada más la participación de algunos 40, 50 minutos del curso, lo haremos hoy hasta las 11 de la mañana y el viernes igual entre las 9:30, 10 a 11, pero el curso completo pues, es de 9 a 2. Entonces yo los invito a que si están interesados, pues se suscriban a Acadefi y vean las posibilidades que tienen para poder descargar completo el curso y analizar, porque precisamente las conclusiones de cada módulo, de cada parte, las haré al final del programa o en su defecto en el programa número 2. Y vamos a analizar casos prácticos quizás también de cómo debe redactarse, se los voy a compartir quizás en el programa número 2. Entonces no se pierdan, estén pendientes porque voy a hacerles algunas recomendaciones, algunos casos ya reales de lo que estamos implementando en algunas empresas ya con las letras llevadas al papel en lo que debe ser. Cómo podríamos enfrentar una revisión de las autoridades, analizar el tema de seguridad social, el tema de que si va en el CFDI o no, adelantarnos a muchas cosas, pero antes de eso hay que tomar algunos filtros, porque comentaba yo hace un momento de que todo mundo se aloca hablando de esquemas reportables y esto y lo otro, y la verdad es que les decía también hace unos minutos que el enfoque, yo soy abogado, ¿no? Y obviamente conozco derecho fiscal y laboral y seguridad social, esas son mis áreas, ¿no? Siempre dentro del campo de derecho empresarial me he enfocado a estas subáreas, pero hay, con todo respeto, hay contadores que pues, son zapateros a tu zapato, ¿no? La visión del contador, cuando no es tan jurídica, se vuelve muy cerrada, se vuelve con un enfoque y olvida otros temas que los abogados vemos. Y la verdad me ha costado muchísimo, aunque no es mi afán, me ha costado muchísimo trabajo tratar de convencer que hay otra mirada o una óptica diferente en el cumplir las normas tributarias. O sea, no nada más es contador. Ayer me escribía un seguidor y me decía, oiga, me ha hecho usted reflexionar y estudiar y mirar las normas jurídicas de otra forma. Ahora entiendo, mucho tiempo estuve pues, doblando las manitas y cumpliendo con la ley y hoy veo que tengo alternativas, que tengo derechos, que no es así. Y le digo, oye, celebro que lo estés aprovechando, celebro que haya yo despertado ese interés. Y yo lo que trato con ustedes es no ser contreras, no ir contra la ley, no alentar el incumplimiento, no, al contrario, que cumplamos con la ley, que cumplamos con las ordenanzas, pero hagámoslo de una manera inteligente, estudiada, que no nada más porque nos avientan el maíz, ahí vamos y comemos, ¿no? O sea, discúlpenme la expresión o la zanahoria. Y yo lo que veo en redes sociales es esa preocupación constante. O sea, le sacan una ley o un cambio y ahí van y se clavan a cumplirla. Les hacen una resolución y ahí van y la cumplen. Y ahí están buscando cómo cumplir cuando tienen aquí enfrente, aquí cerca de la nariz, el texto de ley donde dice, sí, cumple siempre cuando hagas esto y esto. Y no se dan cuenta. Nada más van y se ponen a cumplir, se ponen de pechito, se llevan a sus clientes.
De verdad es muy preocupante ver cuántos asesores lo hacen. Yo tengo muchos amigos que aprecio mucho y que piensan y ven la ley así y digo, qué bárbaro, yo no quisiera estar en sus manos como cliente. Porque imagínate un contador que te dice, ya cumple y aquí están las fichas y todo eso. Dios mío, me da escalofrío. Cuando lo que les decía, por ejemplo, en los esquemas reportables, el tema de los 100 millones y en materia laboral con este tema del teletrabajo, muchos ya quieren buscar el efecto de dónde deducir, cómo van a incorporarlos, que si con la clave 999 de otros pagos que no integran sueldo y salario, ya están viendo cómo hacer la deducción, ya están transformando el contenido del CFD y ni siquiera se han puesto a pensar si el patrón tiene la liquidez o la solvencia para poder implementar estas nuevas obligaciones. Ni siquiera la empresa tiene los contratos colectivos al día, no tiene contratos de trabajo optimizados, no tiene manual de políticas y procedimientos, descripción de perfiles y puestos. La empresa no está preparada, nunca han tenido la descripción de, ni siquiera saben cómo calcular el 30-40%. Por cierto, en la legislación de España, ahí se requiere el 30% de dedicación al teletrabajo con tecnologías de la información y siempre y cuando esto se produzca en un lapso de 3 meses. Cosas más pensadas, más inteligentes. Aquí en México no, ni siquiera se dice cómo calcularlo. Igual, internacionalmente la OIT ha generado algunas guías de cumplimiento en ese sentido y ha establecido en qué casos puede ser conveniente hablar de un confinamiento con uso de tecnologías. Eso tampoco lo contempla la legislación, pero eso no quiere decir que porque no esté en la ley no lo podamos adoptar. Claro que sí lo podemos adoptar con base en el 25, fracción 4 y 9, y eso es a lo que vamos a llegar en estas horas, en esta capacitación. Entonces, quiero comenzar con la parte del análisis de esta guía institucional oficial, pues porque lo emite la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y dice guía para implementar el teletrabajo en los centros de trabajo en el marco de las acciones para enfrentar el COVID-19. Esta guía nos está diciendo ya de entrada que es con motivo del teletrabajo y con tema del COVID-19, lo cual es una situación muy particular, porque ¿qué pasaría si no tuviéramos COVID-19? En todos los artículos del 330A al 330K, en ninguna parte se habla del COVID o de alguna pandemia o una situación de emergencia. Ninguna. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No hay ningún artículo de lo legislado que se refiera a esta cuestión de que fue con motivo del COVID-19. Ya de ahí estamos mal. Y vuelvo, no estoy regañando a nadie, muchachos. Nada más estoy diciendo que esos asesores que ya se dedican a dar programas para implementar y que hablan de cuestiones que ya tienen que ser, con todo el respeto que me merecen, creo que no están siendo sistémicos, están siendo totalmente ortodoxos y están llevando a cumplir una ley que primera, a distinto de otros países, derecho comparado, en otros países sí es obligatorio implementar ya el régimen de teletrabajo. En otros países es voluntario, en otros queda a libre arbitrio de exigencia de los patrones o de los trabajadores. 3 combinaciones, señores. Leyes en el mundo, Europa y Latinoamérica, que en algunas leyes dicen, aquí es, no es si te guste, lo tienes que implementar, es una orden, es obligatorio. Número 2, en otros te dicen, bueno, es un régimen que si quieres lo adoptas y si no, no pasa absolutamente nada. Y 3, el régimen opera a petición de los trabajadores o de los patrones. De esos 3, ¿en cuál creen que estamos? Estamos en el número 2, es decir, el régimen ahí está, pero la elección es del patrón y del trabajador, es por consenso. En México adoptamos un sistema consensual para el teletrabajo, a distinto de otros países que es obligatorio. Entonces, oye Rubén, entonces la ley no es obligatoria. No, la ley es obligatoria cumplir cuando se ha decidido acogerse a ese régimen. Fíjense bien lo que acabo de decir. Se vuelve obligatorio las reglas que se adoptan del 330 al 300K cuando hablemos de que se han puesto de acuerdo patrón y trabajador para implementarlo. ¿Qué quiere decir esto en español de Castilla? Bueno, quiere decir que si en México llega un trabajador y le dice a su patrón, yo quiero trabajar mediante el teletrabajo, y el patrón dice no, pues simplemente no. O viceversa, llega el patrón y adopta la decisión de implementar
el teletrabajo y el trabajador dice que no, pues tampoco se puede. Esa es una nota distintiva que hay que tener clara y técnicamente definida. Claro, en la realidad, si no quieres trabajar, pues te vas, ¿no? Eso es otra cosa. Pero hablando en lo que son los términos de la ley, yo les diría, en México tienen que ponerse de acuerdo, la voluntad de las partes es patrones y trabajadores, patrones y sindicatos, o sea, en ese sentido. No puede ser de cada lado. Eso es un tema que se adoptó en la ley. No se dijo, pero técnicamente se los estoy diciendo yo. En México se adopta esa medida. Entonces, cuando vemos esta guía para implementar, primer error que yo veo es, del 330A al 330K, no hay ninguna disposición legal que tenga que ver con cómo operar en casos de una emergencia sanitaria o de una contingencia sanitaria o de una caso fuerza mayor. Primer aspecto que hay que considerar con lo que acabo de decir. Pero bueno, por eso quise darles este análisis de lo que dice la guía y seguimos con ella. En su pantalla la van a tener a la vista. Y dice, dentro de las acciones de la nueva normalidad, por cierto, todo esto no está ni en la exposición de motivos, ni está en la cuestión de la ley. La Secretaría de Salud recomienda continuar la suspensión. Vean, aquí les voy a decir otro. ¿Cómo me puedo guiar en una guía en la que ni siquiera saben escribir suspensión? Y esto es del gobierno federal, pero bueno, es con ese, señores. Recomienda continuar la suspensión temporal de las actividades de acuerdo al seguimiento de un semáforo de alerta sanitaria e identificar las medidas obligatorias para el retorno a la continuidad de las labores, contemplando 4 dimensiones. El tipo de actividad, que es lo que yo les decía, es el acuerdo que salió en marzo, que todavía sigue vigente. Nadie habla de eso, pero sigue vigente esta disposición. Actividades esenciales y no esenciales que se va modificando de acuerdo al semáforo. El tamaño del centro de trabajo, es decir, el número de trabajadores, no el tamaño de las oficinas, porque puede ser empresas que tienen 10, 50, 100, 500 o 1000 trabajadores, y no se refiere al tamaño del espacio físico, que también es un tema que habría que considerarse en teletrabajo. El nivel de alerta sanitaria de la ubicación del centro de trabajo, así como sus características. Esto no se ha determinado, les decía que federal y estatalmente se ha determinado qué regiones están en semáforo. Hace algunos meses todavía se hablaba, por ejemplo, en la Ciudad de México, de algunas alcaldías que tenían libertad para decidir si había ley seca, si había centros de barrio abiertos o si había algunas medidas restrictivas adicionales, cuando quedaron en manos de las autoridades locales. Por ejemplo, en su ciudad puede haber alguna zona que tiene una zona industrial, una que tiene una zona comercial, y eso podría estar en juego según este criterio. Dice, con la finalidad de poder efectuar un retorno al trabajo ordenado y gradual al seguimiento del semáforo, se publicó el acuerdo que se establecen los lineamientos para la reapertura de actividades, es decir, ya tenemos 2. El del 30 de marzo se refirió a actividades esenciales y no esenciales. Y debemos tener en claro y estar estudiando este segundo decreto, que es el de 29 de mayo, aquel en el que se nos dijo cómo se tenía que ir reincorporando, que había que tener un termómetro de infrarrojo, un tapete sanitizante, tener cubrebocas, letreros de indicación de sana distancia, tener medidas sanitarias para lavarse las manos constantemente, no agotar en cierto número de asistentes a ese centro de trabajo, en fin, todas esas medidas, ¿se acuerdan? Que fue con el tema de ponerse de acuerdo la Secretaría del Trabajo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Salud y bueno, hasta las procuradurías para aquello de las cuestiones del delito de contagio. Todo eso hay que tenerlo en cuenta porque eso es lo que según esta norma para implementar se tomó en relación. Y dice, la Secretaría del Trabajo invita a las empresas a adoptar medidas preventivas en función del tipo de actividad, eso ya lo dijo, dice, y con la finalidad de mitigar el riesgo de contagio de COVID en los centros de trabajo, se recomienda llevar medidas para servicios que ofrecen trabajadores y puedan tener. Esto lo conecto y tiene que ver con el teletrabajo, porque recientemente, el día 8 de enero, si no me equivoco, salió publicado en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social en el que se establece un trabalenguas de tipo decreto en el que se dice que va a haber una dictaminación proactiva para efectos de detectar en los centros de trabajo y considerar al COVID como un riesgo de trabajo si así lo demuestra la experiencia en la implementación. O sea, lo que quisieron decir es, vamos a analizar si las empresas son fuente de contagio
y que generan la posibilidad de considerarlo un riesgo de trabajo, que por cierto en febrero ustedes saben que ya se tiene esta obligación de declarar el grado de prima de riesgo de trabajo, y el COVID sigue estando entre tela de juicio para ver si es considerado o no una cuestión importante para poderle imputar a los patrones que si la muerte de un trabajador por contagio o por enfermedad de COVID, pues constituye un riesgo de trabajo. Totalmente defendible, porque es imposible asegurar que un trabajador haya adquirido esa enfermedad durante la estancia en la empresa. Y lo señalaba yo hace unos días, en el sentido de que tú sales de tu casa, aquí en la Ciudad de México, vienes de la parte norte, vienes de Indios Verdes, que es la parte de la salida a Pachuca, aquí de la Ciudad de México, bueno, o sea, allá en el Estado de México sería por Ecatepec, allá arriba, ¿no? La salida a Pachuca, Hidalgo. Y la gente tiene que tomar transporte colectivo, una pecera, que le llamamos, o un microbús, una combi, una unidad de pasajeros, y los lleva a la estación del metro, línea 3, que es verde, que por cierto ayer arrancó después de estar suspendida por el incendio y que tuvo fallas. Entonces, la gente tiene que hacinarse, tiene que ir junta como sardina en el microbús y en el metro y en las camionetas de la policía para trasladarlos cuando se descompone el metro. Entonces imagínate, tú sales de tu casa, en tu casa usas cubrebocas, tu familia se cuida, todo con las medidas, pero te subes al transporte y llegas a tu empresa, y en tu empresa está el área de vigilancia que recibe, está el tapete, están las indicaciones, está el gel, está el lavabo, te ponen el termómetro, usas cubrebocas, la careta, está todo muy bien, pero ¿qué crees? En la estación Indios Verdes o en la camioneta de los policías que dieron ride, se te subió el virus y ya lo traes. Y tú llegaste a tu empresa con todas esas medidas, pero ya estaba dentro de tu cuerpo. ¿En qué momento crees que lo agarraste aquí o lo agarraste en tu centro de trabajo? ¿De qué te sirve que el empleador tenga todas las medidas en la sana distancia y que uses cubreboca si a lo mejor la hiciste y no te contagiaste en el traslado de tu casa al trabajo? Pero en la tarde va 2 veces lleno otra vez el transporte colectivo, porque tienes que regresar a tu casa y ahí te vuelves a hacinar. Vas a 5 o 10 centímetros beso a beso con el pasajero contigo. Y si no lo agarraste en la mañana, lo agarras en la tarde. Y así, todos los días que vas a trabajar, se multiplica por 5 o 6 veces la posibilidad de adquirir virus. ¿De qué sirve pensar que las empresas son generadoras de riesgo de trabajo del COVID, cuando allá sí hay medidas de sanitarias, pero en el transporte público no, o en la calle, o decides ir con un familiar o a comer el fin de semana? Es imposible, es defendible. Sin embargo, este decreto del Consejo Técnico es ridículo, es ilegal, es subjetivo. Y hay que tenerlo en cuenta, porque en el teletrabajo también pudiéramos adquirir. Hay gente que se cuida, que no sale de su casa y se contagia. Y se contagia porque a lo mejor hay gente, y me ha tocado ver, yo he ido a hacer algunas compras al súper con todas las medidas, y tú ves a la gente que agarra los productos. Por ejemplo, vas a los perecederos o vas a donde están las latas de atún o a las cuestiones que tienes que comprar en la latería, y la gente está viendo las latas, las jala, las deja, y no usa guantes, y no están echándole líquidos o sustancias. Tú llegas, compras tu despensa, lo pones, y en algunos lugares pues le echan ahí el atomizador que dizque para matar alguna cuestión. Lo cierto es que no es al 100% algo así. Llegas a tu empresa con la despensa o te llevan el súper a tu casa y tú no sabes de dónde agarró, cómo dispuso, y te lo entregan en tu bolsita, pero va esa situación. Tú estuviste guardado en tu casa, ¿y de quién te garantiza que esta cuestión igual sucede? Lo mismo de ridículo con los restaurantes. ¿De qué sirve que cierren los restaurantes en la Ciudad de México a las 6 de la tarde? Como si el virus dejara de chambear a partir de las 6 de la tarde. O que porque ya no comes después de las 6:30, 7 de la noche, ya el virus no se activa, o es cuando el virus dice, voy a salir a trabajar, voy a salir a contagiar a la humanidad a las 6:01. Así que al que agarre, lo agarro. ¿Quién dice? O sea, qué ridiculez afectar la economía de muchos trabajadores, un mercado de 2 millones de trabajadores en esta modalidad, ¿no? Hay una crítica. Entonces, lo conecto porque en el teletrabajo, el tema de riesgos de trabajo, que está muy en juego cada vez acercándose más a esta realidad, hay que estar muy atentos.
Lo único que yo les puedo recomendar, aún así en el tema de teletrabajo, es que las empresas cumplan con los lineamientos de salubridad y de sanidad de las autoridades para cuando menos tener un justificante y decir yo no soy responsable, porque si yo llego a tu empresa y veo que no tienes sana distancia, no tienes los tapetes, no tienes esas cuestiones, bueno, es un indicio de que sí tuviste responsabilidad. Entonces es muy fácil acusar a un patrón de que ahí en el centro de trabajo, ahí se adquirió el COVID, y por otra parte, argumentar que no fue ahí, sino fue en el transporte público. Entonces, una forma de